Este programa está protegido por esta oración. Martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Así que no hay drama. Eh, Échenle la chucha a los pájaros que están afuera de su ventana y comenzamos. Bueno, hola. Gracias a los que nos están viendo, se conectaron. Hoy día estamos junto con Pablo, señor campesino, en Instagram, quien es el artífice del proyecto de Correo de Brujos del Maule. Pablo, si nos puede explicar cómo va ese proyecto y todo lo que queráis hablar. Eh, Gracias, Alonso, por invitarme. Eh, sí, pues, el Correo Brujo del Maule es un proyecto que el año pasado nos adjudicamos un fondar para realizarlo. Y lo que hacíamos es como rescatar historias de mitos y leyendas de la región del Maule enfocadas en la figura del brujo, que es una de las figuras que más se repite, figuras antropomórficas que más se repite en las creencias campesinas de Chile. Y en el Maule está súper presente, pues, pero está poco, hay poco rescate de historias de brujos en específico, a pesar de que antes se conocía más al Maule por ser una zona de brujos, porque acá en la región hay un pueblo que es como de los más importantes, o sea, es de los más importantes a nivel nacional donde se reúnen los brujos de Chile, que es Bichuquén. ¿Cachai? Entonces yo sentí que había poca como valoración a eso y se me ocurrió hacer este rescate, pero transformarlo a un lenguaje que fuera más accesible para toda la gente y que no fuera un libro de texto como los que se han hecho tantas veces para otros casos, ¿cachai? Y en este caso lo transformamos en infografías ilustradas, usamos el diseño y la ilustración para bajar un poquito esta información. Las compartimos en Instagram y la idea también con esta propuesta como ilustrada del proyecto era intentar rescatar algunas visualidades para los brujos de Chile que no eran tan identitarias las que se habían hecho hasta ahora, a mi parecer. ¿Sí? Porque los brujos de repente tú te los pillabas y la gente que ha jugado las cartas mito y leyenda, cacha que salían cartas de brujos. Yo también las conocí así. ¿Sí? Parte de la información de los brujos yo la caché por lo mismo. Pero yo sentía que, o sea, en el momento en que te ponís a investigar del tema, te das cuenta que no son tan representativas. Entonces yo sentía que faltaba hacer una bajada de esta imagen, un poquito menos carta magic, un poquito menos hollywoodense, a una realidad más local, ¿cachai? Que es como lo que se hizo tristemente cuando se identificaba a las brujas en en el periodo en que se cazaban brujas en Europa. En la Inquisición. Sí, pues, ¿cachai? Que los artistas ahí, su aporte fue definir una visualidad para las brujas que jugó en contra de algunas mujeres que eran identificadas porque se parecían a ciertos dibujos.
a ciertas imágenes que se ilustraban, porque en la cacería de brujas en Europa tenía un libro que era el Maleus Maleficarum, pues en ese libro igual habían ilustraciones que tú podías ir, no sé, pues, identificar a alguien de tu comunidad, como hoy se parece un poco al dibujo, aunque eran unos dibujos más rústicos, como de grabado silográfico, pero igual, pues, hay vestimentas y la imagen de esas brujas, o la imagen que nosotros conocemos de las brujas, a diferencia de los brujos en Chile, es que esa imagen responde a vestimentas que se usaban en esa época, en ese lugar, y la imagen que había para los brujos acá, la que era más conocida, no era de ese tipo de representación, era mucho más fantástica. Y los brujos en Chile son una realidad, no es una fantasía. ¿Cachai? Puede ser porque esa historia es como mucho más cercana en el tiempo contemporáneo a, por ejemplo, los brujos medievales, que está como bordeando como la parte de la... de no sé, cuando el cristianismo subió al poder, o sea, cuando los reinos pues, empezaron a volver hacia el cristianismo y el paganismo se volvió una suerte de persecución, ¿Mm? porque al final me da la impresión que todo esto asunto de la brujería o del de cómo esta ritualización con la naturaleza va por ese sentido, porque probablemente, no sé si qué raíz será, yo me imagino, o sea, por la parte británica, que es como la nueva ola brujeril que llegó, o sea, ¿Ya? con todo eso del Alistair y todo, ¿Ya? todo como de la magia del caos, que es como viene harto de los druidas celtas, por así decirlo. Claro, sí, sellar todo el folclore, pues viene mucho de... No, la idea de la brujería es un sincretismo de parte de los pueblos originarios de donde sea que se haya aplicado con el catolicismo, eh, y lo que ahí se entiende como brujería. O sea, en realidad para la imagen del católico todo lo que no era como en la línea de sus creencias era era, ¿cómo se dice? Satánico, ¿cachai? Las brujas Claro. tienen mucho que ver con el satanismo. Eh, y sí, por lo que se perseguía en esa época era esta gente que todavía continuaba con sus expresiones culturales propias de la zona cuando llegan estos invasores eh, a, a intentar no entender, sino que a imponer sus creencias sobre las que ya habían y al que seguía como haciendo sus rituales, etcétera, era el entendido como el que estaba haciendo, era algo que estaba haciendo algo más, era pagano, ¿cachai? Entonces Mm. había que perseguirlo para pararlo. Y acá en Chile pasó lo mismo, un poco. Por eso me imagino que el factor de la ruralidad es como tan potente en la idiosincrasia imaginaria del brujo. Sí, sí, porque sobre todo porque hubo un tiempo en que era más potente, ¿cachai? Se veía mucho más. Eh, en Chile, sobre todo, se conoce el tema de la brujería ya más como bajada a la tierra porque hubieron procesos judiciales con brujos en Chile, en varias partes, principalmente en Chiloé, pero también en Chillán, acá en Talca también hubo uno. Eh, entonces aquí se entiende como desde el punto de vista que nosotros tomamos el proyecto fue como entenderlo desde esas fechas, ¿cachai? A pesar Mm. de que es algo que venía de mucho antes, sobre todo en Chiloé que... en la misma documentación que hablan de los juicios, ellos mismos reconocen de que estas expresiones culturales de brujería se estaban dando de años atrás, ¿cachai? Y ahí ya te estoy hablando del 1880, 1900, que tampoco es tan Tan antiguo, lejano, ¿cachai? sí, No, no sé. no, ¿cachai? Porque, por ejemplo, el juicio que se hizo en Cantalca fue del 1700, ¿cachai? Fue la época colonial. Sí. De ahí ya se empezaba a hablar un poco de la brujería, porque lo que se entendía por brujería acá en Chile, se entiende, igual tiene mucho el sincretismo de todas las creencias de los pueblos que llegaron y los pueblos que habían, ¿cachai? De los pueblos originarios de acá de Chile, de la creencia que llegó con el europeo, de la creencia que llegó con los esclavos que trajeron los europeos.
se mezcla todo y se genera una especie como de brujería local. ¿Será que, o sea, me imagino porque en Chiloé como fue tan potente que casi se volvieron como un gobierno paralelo, así por así decirlo, como una fuerza de orden paralela a la regida por el Estado, que Sí, pues Chiloé es un caso muy especial. claro, ser una isla, eh, está como muy al margen de lo que está sucediendo en el país. Pues, o sea, me recuerdo una anécdota que me contó un profesor súper viejo que Ya, hacía clase de matemática, que él, la época, los años 50 él fue a Chiloé, ya. y en esa época la gente todavía utilizaba las medidas que implementó la realeza española, ¿cachai? Las onzas, Ah, oye, ¿cachai? es que Chiloé fue el último lugar de Chile donde se echaron a los españoles, pues donde los Claro, expulsaron, ¿cachai? Chile ya estaba como entrando a como la parte más republicana y ellos todavía están como queriendo pertenecer hacia la corona. Claro. Todavía hay un movimiento fuerte de, de Chiloé que intenta recuperar esa, o sea, que todavía tiene mucho respeto a la corona española. ¿Cachai? Como que eso no se ha perdido en parte de algunas personas. O sea, hay alta presencia de indígena todavía en la isla, según lo que hemos podido ver en el último tiempo, que igual hemos estado un poquito más metidos, sobre todo que nos invitaron a un evento ya y hicimos más contacto con gente local. Hay alta presencia huilliche ya todavía, hartas comunidades que hacen, que todavía mantienen ritos, pero también está esta parte de que hay hartos como que están por el otro lado, porque todavía están como añorando los años del reino español, Claro. ¿cachai? El, bueno, y el Philip, que también tuvo clase conmigo, está ahí ¿Ya? escribiendo en el chat y él puso 5 Hernán de distancia porque el profe se llama Hernán, pues. Entonces él está explicando ¿Ya? el sentido de la unidad de medida y que eran relativamente arbitrarias y por eso existían tantos modelos y ahí entró lo de que en la época en que Chile estaba utilizando el peso, el kilogramo y esas cosas, en ¿Ya? Chiloé todavía estaban con la onza, el Yo cajón. hoy día nomás leí, o sea, estaba viendo una entrevista de alguien de allá de Chiloé. De hecho, era una persona huilliche. Y que una de las unidades de medida que tenían eran los cercos, la distancia entre los cercos. Como que decían, había tanta gente, habían 5 cercos de distancia de gente. Eso decía, ¿cachai? De todo un mundo distinto a Chile. Claro, entonces como permite ese contexto que proliferen o se fortalezcan como esta subcultura paralela al que se está viviendo en el resto del país, pues, me imagino. Em, Sí, es que eso responde a otro, no lo tengo claro del todo, no sé si quiero meterme ahí, no quiero afirmar nada, pero sí, pues, en este caso había una especie como de oposición al gobierno chileno que se estaba instaurando, eh, pero de parte de una rama más de la población huilliche de Chiloé, ya, ¿cachai? No de los mestizos ni nada, sino que la asociación de brujos que había allá nació justamente de la mano de una machi, pues, ¿cachai? Entonces venía por ese lado. oye, me causa la impresión que eh, bueno, siendo estas como simbología o, tan localista, por así decirlo, aún así tienen como una narrativa que es media universal, que se pueden encontrar como en distintas culturas que antiguamente supuestamente no tenían como una conexión globalizada como la que hay hoy día, ¿cachai? Porque hoy día se puede entender que nosotros estemos contaminados con otras culturas, ¿cachai? Ya, Pero por ejemplo, hablando de Huilliche y como la simbología y la mitología indígena, siempre me causó curiosidad que el mito del origen,
que es de la serpiente Kai Kai Bilú y Tren Tren Bilú, Ya, es al pie la misma que está en los cuentos de Gilgamesh. ya. Los. Bueno, en esa época Uruk, no sé. Pero Habrán también sido eran dos sumerios. serpientes. Eran serpientes gigantes, ¿cachai? Ya. Que bajaban desde el cielo y, y cada serpiente tenían como sus bandos, porque que el serpiente de la tierra y el serpiente del mar. Mm, Y estaba la inundación, todo, ¿cachai? El otro asunto, pues la inundación, porque también se va como repitiendo en distintas mm. mitologías. Como que igual, como tantas aproximaciones, no sé si habrá en algún punto del surgimiento de la humanidad como una cultura que era una sola y después se propagó, o que eh, atávicamente, o por así decirlo, Ah, inconscientemente, los seres humanos tienen como cierta simbología asociada en su mente y van como construyendo relatos a partir de esto, po. Y suelen como converger, aunque hayan sido culturas claro. arbitrariamente distintas. Como la Torre de Babel que salieron todos ahí. Claro, o sea, Eh, ¿Mm? sí, sí, o sea, igual llama la atención. Yo no tengo una respuesta para eso, así como que yo todavía estoy en esa búsqueda intentando entender por qué hay símbolos que se repiten, ¿cachai? En diferentes culturas. Eh, bueno, igual a veces uno como que eh, no entiende ¿cómo se dice? Como todo lo que abarcaba la comunicación antes, no necesariamente era tan instantánea como ahora, pero los pueblos sí tenían intercambio de comunicación que quizás en algunos casos no está documentado, pero probablemente existió, ¿cachai? Claro. Pueblos que viajaban, culturas que se mezclaron. Por ejemplo, hace poco caché que en Chiloé existe, em, no sé si una creencia, pero se mezcla con algo relacionado con como los, como los incas, ¿cachai? Por el hecho de que la corona española, como estaba en Lima, su sede central, había una conexión con Chiloé, ¿cachai? No sé, por lo mismo acá en el Maule, pero los incas sí llegaron acá al Maule, ¿cachai? Ya. Como imperio. Eh, pero los pueblos tenían comunicación igual, pues, ¿cachai? Quizás en ese intercambio también se entendían algunos símbolos que servían para entenderse, ¿cachai? Sí, o sea, Algunas claro. historias con las que se pueden, como, ¿cómo se dice? Como que se pueden sentir identificados ambos pueblos, no sé. O sea, claro, o sea, pensando em, por lo que yo he estado viendo, porque claro, nosotros estamos metidos como haciendo cómics también, pues, o sea, aparte de tus investigaciones y acercamientos con todo lo que tiene relación con el ocultismo y lo que se desarrolló en torno a los brujos. Nosotros igual hacemos cómics y estamos en un proyecto de hacer como cómics de aventura y cosas así, porque... Es secreto. Shh. No. No, pero no voy a decir nada. No, Pero está bien, sí, igual podemos hablar de ese tema, sí. claro, es que Hay que yo tocarlo. tratando como de entrar en la onda, Mm, porque, bueno, yo siempre he consumido como este tipo de relatos, pues, del viaje ya, del héroe. sí, Eh, pero como para entrar en la onda empecé como a averiguar y encontré como el relato más viejo que se tiene de registro, ¿cachai? Que mm, no sé cuántos años serán, pero son miles. ya, Como antes del paleolítico, si es que no en el paleolítico, ¿cachai? ya, Que, eh, que se llama la casa cósmica. O el... Sí, parece que sí. ya, La casa cósmica, que es como el relato más primigenio del viaje del héroe, que al final es un relato de caza, de ir a cazar al venado,
que Ya, en esas culturas el venado era como el símbolo del universo. ya, Y, y a partir como de salir de la cueva, ir a cazar al venado, retornar con la presa, ¿cachai? Y al siguiente día hacer ese mismo, porque al final como que ese relato estaba encriptado en la necesidad de los humanos de esa época, que era abastecerse de comida, ¿cachai? Que era como lo primordial. Y a partir de que la humanidad se empezó a complejizar, se empezaron como a agregar más elementos a ese relato de la casa, ¿cachai? ya, Hasta que se empezaron a integrar más más como simbología, ¿cachai? Del enemigo, del que te hace la sombra y cuestiones así, que en relación a Joseph Campbell, que ese tipo, el antropólogo que desarrolló académicamente el concepto del viaje del héroe, ya, eh, ese tipo investigó en la época que todavía existían tribus aborígenes aisladas del mundo ya, y encontraba los patrones que se parecían en los relatos que se constituían como el viaje del héroe, que es la iniciación. ya, Y, y me imaginaba que hay, claro, estos elementos atávicos que a nosotros nos están como, no sé si en nuestro inconsciente, es como algo que no controlamos conscientemente y que se transforman en estas simbologías en el concepto, que después se empiezan como a replegar en elementos que, que aparecen en lugares muy extraños y que responden al mismo elemento. A lo que voy, que por ejemplo, acá cuando yo era chico en La Serena, ya, existía un relato del perro negro, sí, que yo vivía como a un borde, o sea, como una meseta que bordeaba Las Vegas, que es como un lugar muy con una tierra como muy fértil, y ahí se plantaban y se producían, ¿cachai? Entonces era como un lugar de más difícil acceso para las personas. ya, Y en ese lado siempre se contaban, porque había un perro negro que era como muy chiquitito, y cuando tú te ibas acercando, ese perro iba creciendo así. ya, Y como ya, que se volvía muy grande y como que te terminaba persiguiendo, y que como que los ojos se le iluminaban, ¿cachai? Que era una weá muy loca. Y, y, des- y después ese relato del perro negro, después lo empecé a escuchar que como que ese perro era como que venía del infierno, que era del diablo, que era el perro del ya, diablo, ¿cachai? Y lo venían que venía como a perseguir personas. Y después, cuando uno después escucha música de blues ya, y aparece el perro negro, ya, sí, ¿cachai? Que el Hound Dog, que es el sabueso del infierno que viene a perseguir a la claro, gente negra para llevársela al infierno, ¿cachai? Afroamericana. Que eh, y en Inglaterra, o sea, en la parte europea también el perro negro, que se le asociaba como bueno, en realidad como todos los animales que son negros y que se asimilan a la noche, son sí, como satánicos y cuestiones así, ¿cachai? Em, entonces siempre me causó como curiosidad ese relato del perro negro, porque un relato que yo escuché de chico a un vecino con el que ya. jugaba, ¿cachai? Y después se lo escuché a otra persona, a un adulto. Y después lo escuché en otro país. Y después lo escuché en... ¿Cachai? Como Es que que... ese relato probablemente llegó con los conquistadores, pues, ¿cachai? Ya, Parte de las creencias de afuera. Se repite harto en Europa, como si tú, no sé, pues, por ejemplo, se sigue usando ese relato hasta en, no sé, por los libros de Harry Potter, ¿cachai? Así como que también sale la imagen del brujo que se transforma en perro negro. Pero sí, tiene mucho que ver, esa es parte del sincretismo de acá, de Chile, de las creencias que llegaron de afuera con las que habían acá.
y que incluso contemporáneamente esa simbología se ha adoptado como para asimilarlo a la depresión. ¿Ya? En música contemporánea, por ejemplo, en Nick Drake hay una canción que se llama Black Eyed Dog ¿Ya? y que es como todo una, una, una construcción de ese imaginario en torno, pero ya no es como el perro que te viene a perseguir para llevarte al infierno, sino que el perro que te viene a perseguir para caer en la depresión de nuevo, ¿cachai? Vale. Y sí, pues, ahora que tú dijiste eso del sincretismo en la música del blues, que tienen como hartos paralelos de lo que ellos le estaban sucediendo en su vida contemporánea en esa época ¿Ya? con lo que con la Biblia. No, de Porque, más. porque por ejemplo, en el blues siempre se canta sobre el Mississippi River, ¿cachai? Sí. Que le hacen la simbología con el río de Jordán en la Biblia, que era la frontera entre que los judíos tenían que escapar para ser libres. Y los negros, los afroamericanos, utilizaban esa misma simbología del río Mississippi porque ellos tenían que cruzar el río Mississippi para salir del sur, que era esclavista, hacia el norte, que lo Ya, habían liberado, ¿cachai? claro, se vuelve un símbolo. Claro. Entonces se van apropiando, porque, claro, son eh, vinieron como mano esclava y tenían como una fuerte concepción de religión para unir sus congregaciones. Que en la parte como más religiosa de su cultura era el gospel en la música, ¿cachai? Y Claro, todo lo que era pagano, pero que también hacía relación hacia esa simbología, era el blues. Y es como ya, similar a lo que me pasa en la casa, es que es similar a lo que hacen los cantores acá. Cuando sí, hacen el canto a lo poeta y el claro. canto a lo divino, Mm, que hacen esa separación entre lo que es música para la parte religiosa y la música que es hacia lo cotidiano y que responden también a la simbología, al imaginario localista. sí, 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 toda la razón. Sí, yo encuentro bacán eso que se vuelvan, que el sincretismo haga eso, de volver símbolo a algunas cosas, y el hecho de que sean cotidianas es lo que le da la identidad propia del territorio, pues. Eso es lo bacán y de donde yo siento que hay que colgarse para, no sé si hacer este rescate, pero como para levantarlo y que los demás lo vean. ¿Cachai? Claro. Hoy aquí Darwin Chilote, ¿Ya? que está escribiendo en el chat también, pone que Ah, Darwin, ot- saludo para Darwin de allá otro de perro Chile. negro que tenemos ahora sin de simbología, el matapaco. Ah, claro. Sí, pues se volvieron símbolos. Algunos símbolos, yo sentí que se intentaron volverse símbolos muy a la fuerza, pero el perro estaba muy natural, ¿cachai? Sí, Sí, el perro negro ahora tiene otro significado, pero claro. el significado es mucho más de ciudad, ¿eh? Porque el significado del perro negro en el campo, yo dudo que vaya a perder el significado del perro negro relacionado con la brujería, el diablo, ¿cachai? Eso yo creo que por lo menos hasta la fecha se sigue manteniendo esa historia, ¿cachai? Se siguen compartiendo esas creencias en el campo. El perro negro de ciudad es el perro negro que se enfrenta a los pacos. Claro, la reivindicación del perro negro. Eh, Hay más comentarios, ¿no? Déjame ver acá que sí, tengo hay la caleta de pantalla al lado. comentarios. Nosotros, puro que hablamos tonteras y la gente aquí está. Bueno, hay hartos saludos para ti, pues. Ya, bueno. Alguien, a ver, dame los nombres para estar. Bueno, Pablo Nate, Pablo Oñate Ñate. Ah, sí, está. Pablo. Bueno, Pablo. Pablo Oñate está. Darwin Darwin, Chilote. buena onda ya de Chiloé, estaba, era parte de la organización del evento de Chiloé Oculto, pero ya el Darwin nos había recibido súper bien en el proyecto antes porque él tiene una escuela como de magia, que Bueno, lo que se llama Escuela Yenken. Eh, y ahí como que nos abrieron las puertas súper, así como súper buena onda cuando empezamos con el proyecto porque les gustó el tiro a la gente de ahí lo que estábamos haciendo y nos tiraron para arriba. Fue como de la
Bacán. Como una de las tantas páginas que nos ayudó caleta como a llegar a más gente, sobre todo gente que le interesaba este tema. Más allá de las fronteras imaginarias del Maule, ¿cachai? Johnny McNugget y soy la Vicky igual, te mandan saludos. Bueno, bueno. No, no sé quién, no conozco esos Gente seudónimos del del mundo del internet, pero internet. saludo igual. Saludo. Y ahí está también Luna Gatuna ahí, que siempre ahí me está avisando por, por chat si es que voy a hacer alguna transmisión. Ahí, Ya, bueno. gracias por estar atenta Bueno, a bueno. esto. Em, bueno, dentro de... Bueno, y te conté mi experiencia, por ejemplo, con esa simbología del perro negro. ¿Tú, Mm. en lo personal, has tenido como algún acercamiento en tu vida cotidiana con estos relatos? O... Sí, pues yo no les había tomado el peso cuando me los contaron, que fue cuando, o sea, cuando supe, así como cuando chico, hasta más grande que empecé a notar como como los hilos que se empezaban a entrelazar, pero sí, pues, ¿cachai? De chico que, mira, dos de las historias que aparecen en el Correo Brujo, de las últimas historias que se compartieron, la última historia que salió antes de que nos fuéramos a pausa el año pasado es una historia de mi familia. Abajo en la fuente sale que la conté yo, ¿cachai? Yeah. Que justamente tiene que ver con el perro negro, con la imagen del perro negro. Eh, pero son historias, o sea, la historia es parte de mi familia, no pasó a mí, le pasó a mi papá, y la otra historia le pasó a mi mamá con mi papá. Y las dos historias tenían que ver con esta, ¿cómo se dice? Con esta imaginería del perro negro en el campo. Dios, una noche oscura. No sé, por la gente que sigue el proyecto yo creo que la ha cachado, pero las historias eran una que eh, las conté como en desorden, conté la más actual primero y la más antigua después. Pero la más antigua es que mi papá cuando joven en un camino rural acá en Panguileo, muy oscuro, se encontró un día con un perro que le empezó a cruzar, él andaba en bicicleta, se volvía para la casa en bici. Y el perro se le empezó a cruzar a la bicicleta. Y bueno, mi papá no es muy amigable con los animales. Eh, o sea, es amigable con los animales que quiere, pero después como que se le sale lo bruto con otros animales. Eh, como que para no caerse de la bicicleta, como que se enojó y le tiró una patada al perro, pero resulta que la pata pasó por el medio del perro y lo atravesó y no lo tocó, ¿cachai? Mm, Y ahí se cagó de miedo y empezó a pedalar más rápido para llegar luego a la casa. Y la otra historia es que una noche de Año Nuevo mi abuelo estaba encerrado en su pieza, porque dormía encerrado, porque estos viejitos que tienen Alzheimer y se pierden si salen, era como paño nuevo y se cortó la luz, justo se cortó la luz. Y mi mamá escuchó como ruidos en su pieza, pensó que se había levantado, se había caído a la cama, algo, cosas de ancianos. Y resulta que abrió la puerta y al abrir la puerta estaba la luz cortada. Lo único que vio, probablemente se iba alumbrando con vela, fueron dos ojos grandes en una esquina digo, dos ojos brillantes en una esquina de la pieza. Y salí corriendo a buscar a mi papá y fueron con una linterna y alumbraron y resulta que en la pieza, que es una pieza que está, yo conocía la pieza, yo vivía en esa casa, una pieza que la única entrada es la puerta, había un perro negro adentro. uh, Al lado de mi abuelo acostado en la cama. Eh, y el perro en el momento en que abrieron la puerta y lo alumbraron, se salió corriendo, le abrieron la puerta de la entrada de la casa, que no está muy lejos de la puerta de esa pieza, pero la puerta estaba cerrada, ¿cachai? Y se fue, y nunca más lo vieron, pero era un perro gigante, dijeron que era un perro demasiado grande para ser un perro común, y que le dieron los ojos y como que tenía los dientes así muy marcados. oye, no sé si sabéis, pero el primer cómics de Hellboy, ¿Ya? que es como el pin-up, el teaser que sacaron, Cuando pelea con el se- perro. cuando pelea con un perro que se acerca de un perro chiquitito y después se Sí, hace un perro gigante sí, así, y que ¿cachai? le meten mano que es como un guardián de Anubis, no sé qué weá, Ya. pero... Sí, Miñola también es ahí una pega súper buena de investigar mitología, pero también le mete de su cuchara, pues, como que Sí, hace nexos de repente en algunas cosas, que también es una libertad creativa que se puede tomar cada uno. Si igual yo de repente me tomé algunas libertades creativas en el correo brujo, como que la información intento ser lo más fidedigno posible a las fuentes que consigo, pero en la parte visual
uno tiene que tomarse de repente algunas libertades para ser más creativo también, tampoco Sí, puede ser pues y todo además tan que realista. estos que son relatos que se van traspasando, siempre van transmutando también, pues. Sí. Va pasando como de persona Yo en cuento persona. las historias que te conté yo de mi familia, o sea, a mi mamá no la cuenta de la misma forma y mi papá no la cuenta de la misma forma. ¿Cachai? Claro. Y eso es igual Pero, lo que lo hace entretenido. pero lo que iba con esas historias es que eh, después de grande hice el nexo de que a los 12 le había aparecido un perro negro y tenía relación con mi abuelo, como que algo de ahí había, ¿cachai? No sé, pues, porque mi papá cuando chico siempre le cantaba un tutué antes de llegar. Mi mamá le escuchaba un Mm. tutué todas las noches antes de que mi papá llegara a la casa. Y no les pegaba unas chuchas. ¿Cómo espantáis a un tetué? ¿Cachai? Como. Sí, pues hay contras para espantarlo, pero las chuchas no es una. Ah, no, Porque- wey. Yo No, soy pues re bueno para agarrar chuchalos. no, las Nada. chuchas para los fantasmas. Pucha, yo Para pensaba los que duendes. ya Para los duendes me iba es a las salvar chuchas. ahí. ¿Cachai? No, no, las contras para los. Están todas en el proyecto, pues, en el correo, están todas públicas. Las Ya, contras, para que lo las vean. Instagram. oraciones que son como de protección. La que dijiste, la que salía al inicio, el martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Si hay alguien que le moleste en el chat, ahí va a cachar el tiro. Eh, hay otras, no sé, por las 12 palabras redobladas. Hay otras que son un poco más violentas, que son como para hacer caer al tatué. Eh, yo no las recomiendo porque No, ya estáis dijimos loco. que el tatué es una persona que salió a volar, ¿cachai? Entonces, eh, no Te estáis metiendo estáis, en weas. Te metí no en te weas. no te estáis metiendo con alguien, no te estáis metiendo con algo que no vas a saber de ti después, ¿cachai? Como que Claro. lo vas a hacer caer en tu casa, más encima, quizás. Sí, Por eso no ¿a hace lo quién lo que es, pues. denunciáis, weón? Hay algunas que es como sacar como la montura del caballo, que es muy de campo, sí, es una de las formas de lograr, el cuero. El cuero porque la montura Mm. lleva un cuero abajo para ponerlo antes de poner la montura arriba del caballo. Ese cuero lo sacáis y lo ponéis de vuelta en el piso y le claváis un cuchillo. Y ahí cae. Hay otra que se hace con la cruz de Salomón, echa en el piso, rayáis una cruz de Salomón y claváis un cuchillo, ponéis un cuchillo pero con el filo hacia arriba para que el chanchón caiga enterrado en el cuchillo. ¿Cachai? O se puede hacer Sí. con un chaleco, que hay que doblarlo de una forma especial. No sé cuál será esa forma. Probablemente, por cómo es toda la simbología, mucha de la simbología de las creencias campesinas, probablemente es forma de cruz. Casi todas las contras son con objetos en forma de cruz. Las tijeras abiertas en forma de cruz, poner dos agujas en forma de cruz, ¿cachai? Pero no, las chuchadas en un chonchón no es la idea. Porque en teoría, bueno, hay varias versiones, ¿cachai? Nosotros como que en el proyecto nos casamos con una, pero no es la única. Que eso es bueno también, es lo interesante de esta historia y también me gusta decirlo que tampoco hay una sola verdad, Mm. ¿cachai? Hay varias versiones, hay gente que te cuenta que el tutú es un pájaro, que lo he visto, que es un pájaro gris. Hay gente que dice que el tutú es una pelota que se ve como una pelota que parece una cabeza con las orejas gigantes como alas, ¿cachai? Hay otros que te dicen que no lo han visto, pero lo escuchan. Hay varias versiones, ¿cachai? La que nosotros elegimos como para compartir más es la idea que viene como de la creencia del pueblo mapuche, que es la cabeza del calcu que vuela, que es una cabeza que las alas o sea, las orejas crecen gigantes como alas. Hay otras versiones de gente que ya, la versión más moderna del tutué, que es bonita de ver en dibujos, pero yo siento que es más tétrica ver una cabeza con unas orejas enormes que de repente le hacen como que le salen patas del cuello, así como patas de pájaro, y que le crecen alas como con plumas. eh, Claro, como para hacerlo calzar más ¿Cachai? con una. Yo siento que es una visión un poco más como más hollywoodense del tutu, Claro. pero es parte de cómo ha evolucionado también la imagen del mismo. Porque en Oye, varios lados lo pilláis así como que te dicen que es una cabeza que le salen alas de pájaro y patitas. Y yo no conozco no conozco gente que haya dicho que le sacan patitas. Como toda la gente que me ha contado alguna vez la historia con el tutué, o es una cabeza con alas, o es un pájaro nomás, ¿cachai? No una cabeza, es un pájaro. oye, me causa igual curiosidad que todo lo relacionado con la magia, con los conjuros, siempre está como supeditado a la lengua, al lenguaje. Cómo ¿Mm? se articulan las palabras, tienen como un Sí, cierto ritmo, se van como. el lenguaje crea realidad. Claro, Dicen por ahí. que
ahí en el chat, Darwin menciona a Alan Moore y recordé que Alan Moore, eh, dentro de lo que él habla sobre la hechicería que él genera, que él lo relaciona más con el spell, que es como el contar las palabras. ¿Mm? eh, Contar como y las palabras de los textos, claro, que la ¿ya? frase que uno genera y Como numerología, que, claro, y ¿ya? que acá en Chile tiene que ver más con la rima, ¿cachai? Cómo se ¿Ya? va articulando, que te queda en la cabeza. Y, y esa misma melodía que genera las palabras, como que no atraviesan como por tu consciente, sino que entran como directo a tu subconsciente, ¿cachai? Eso es Por así consciente, decirlo. ¿ya? Como ¿Ya? que cuando uno escucha como un comercial y que hay con la palabra pegada al comercial, ¿cachai? Y lo que hablaba Alan Moore, que él decía que esto que generaban los magos ¿Ya? de los conjuros a través de las frases es lo que se apoderaron los publicistas, ¿cachai? Y que hoy en día los ¿Ya? publicistas son los que Mm, crean imágenes y generan nuevos pensamientos para controlar como tus necesidades de consumo. ya. Y él trasladaba como toda esta relación como de construir imaginario y realidades a partir de las frases, que él antiguamente lo hacía como un hechicero y por eso era como su poder, o a lo que estaba Como un como, mantra, claro, como como los mantras, la repetición deja claro, así. y hoy en día lo utilizan como la publicidad para generar como la necesidad de consumo. Sí. Bueno, no sé si decir que los publicistas son magos o son brujos. Yo creo que se robaron, como se roban todos los publicistas, Sí, se robaron metodología. se robaron eh, metodología pero de control mental. no sé si quiero faltar el respeto a los brujos chilenos por decirles que son publicistas, ¿cachai? A mí me ofendería si me dijeran publicistas. No sé, o sea, si lo dice Alan Moore, yo le encuentro razón. Puede ser. Los sigilos, No, pero te digo claro. que quizás sí, pues quizás encontraron que ahí había algo, pero como que no. O sea, se robaron la Claro, es idea. como codificar conceptos que no Sí, pasen por tu sí. consciente, ¿cachai? Sino que se introduzcan directamente como Sí, como decir, en como lo de tu como lo de los sigilos, emocionalidad, no pues, sé, ¿cachai? como lo de los sigilos. La magia del caos tiene harto que ver como con la palabra y la voluntad. Claro. Ahí el experto y bueno, Miguel Ferrada, que es amigo de Darwin también, son como expertos ahí en magia del caos. Oye, yo he visto como Habría que invitarlos a harto, ellos, habría que invitarlos a ellos como para entrar ahí ya en tierras claro, más, en cómo, más fuertes. cómo manipular la realidad. Oye, siempre me causa como curiosidad que dentro de los ilustradores, los que hacen historietas, hay hartos que son practicantes de la magia del caos y cuestiones Ya. así. Sí, puede ser. No sé, Ferrada, por ejemplo, que es guionista de cómic, le mete harto eso. Tiene la secuela de Mortis, El Eterno Retorno, tiene mucho hay mensajes ahí codificados en creo que hasta la cantidad de páginas, como, ¿cachai? Entonces, Yo aquí en la cuarta región conozco por lo menos dos personas que practican la magia del caos y ya. son ilustradores o historietistas. Es que como la magia del caos tiene lo de los sigilos, y por los sigilos como que uno que es visual, como que entra harto. A mí me llama mucho la atención, como que me gusta la idea, porque el sigilo también tiene mucho con lo del logo, ¿cachai? Mm. Claro, y que el logo, la raíz de la palabra es precisamente significado. Como ¿Cachai? la Como insignia. que por ahí quizás como es como muy visual el tipo de magia. eh, no sé. Pero como que por ahí yo creo que hay harta gente que le interesa el tema. A mí por lo menos yo entré más por lo visual, ¿cachai? Como que me cuesta entrar en terrenos Volverte un más, creyente, más fuertes, un ¿cachai? devoto. Pero como que en la parte visual a mí me gusta harto. Como que quizás por ahí mi subconsciente está entendiendo mensajes que mi consciente todavía no entiende. eh, Porque me gusta, me llama harto la atención. Por eso también el correo de brujo tiene harto de eso. Pero no mucha de la imaginería que ahí ocupemos, o que ocupé, eh, es tiene un mensaje tan, o sea, están elegidas
con una intención tan clara, ¿cachai? A Claro. veces es porque entiendo parte del significado, pero me interesaba mucho, por ejemplo, los mudras que se usan. Le metí harto. Los mudras son como estas posiciones en las manos Ah, que se ya. usan como para meditar o para hacer algunas cosas. No sé, pues, este es el clásico de el Amor y Paz. Se supone que es un mudra que Claro. hizo Aleister Crowley para. Sí. Y ¿Cachai? después se lo robó Richard Nixon. Sí, sí. ¿Cachai? Pero como que ese tipo de mensajes que yo pongo también me llaman mucho la atención en los términos visuales. Pero yo siento que a mí me falta entenderlos todavía, internalizarlos harto. ¿Sí? Pero como en ese sentido, sí, pues como que harto de lo que tiene que ver con ocultismo, magia, brujería, tiene mucho de imagen que llama la atención. Pero acá en Chile no había imágenes así, ¿cachai? Es Ya. un lenguaje que viene muy de afuera, que como parte del sincretismo visual que yo quería hacer con este proyecto también era como seguir haciendo esta mezcolanza, agarrar cosas que se hacen acá con lo de afuera, que si no hay imagen, adaptémosla, como se hace todo en Chile, el folclore, sobre todo, la historia la adapta a su contexto. Sí, pues. Oye, Un comentario, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acá tengo los comentarios al lado. bueno, Eh, Hoy se nos pasó un comentario que dice, ¿podrías contar la anécdota del pueblo que se convertía en pavos? dale, dale. Déjame seguir leyendo, la cuento el tiro. Una vez iba en bici, dice, y unos perros que me salían persiguiendo y uno me mordió la pierna mientras pedaleaba. Ya, pero la conclusión de esa historia es que tuviste que estar, ¿cuánto? Un mes inyectándote en la guata El antitetano. no, la antirrábica. A la antirrábica. Sí. Dice los sigilos cuando quieran, nosotros hacemos magia ceremonial. Ah, no sé por qué Darwin en algún momento leí en algún afiche que salía como Ferrari decía magia del caos. Quizás leí mal. Sorry. Bueno, si no es él, está Grant Morrison igual, Alan Moore, Sí. Neil Gaiman, igual que eh, son trabajan en cómics y están metidos en esa cuestión. Entonces, Sí. Es que es entretenido porque le dais también a tu trabajo, para ti mismo, le dais como no sé, una segunda lectura, pues como que la dejáis ahí, como que te emociona si en algún momento alguien la entiende, ¿cachai? mm. Dejáis un mensaje oculto ahí que de repente alguien te dice, oye, mira esto de aquí, ¿cachai? Solamente para los iniciados. Lo mismo que hacían los hermetistas, pues cuando o sea, los alquimistas que en el arte hermético que metían todas sus fórmulas en ilustraciones y el que podía entender los símbolos cachaba que el león verde significaba una cosa, que el león que mordiera al sol significa que tal elemento con calor se transformaba en tal, ¿cachai? Ese tipo de mensajes bacán si lo ponís ese tipo de dinámicas la pasáis a un arte más moderno. Sí, pues y además que uno trabaja con imágenes y para que la imagen no sea una weá inocua, Mm. es como que está ahí como, no sé si forzado, pero le da como un plus que Sí. le agreguéis como un significado Y no más profundo necesariamente de un lo que uno ve. significado como brujeril, un significado ocultista, sino un significado que te dé a ti como artista también, pues, Sí, ¿cachai? De repente, así es un dibujo que tiene un significado solamente para ti porque te recuerda una historia de la infancia, cierto símbolo en tal parte del dibujo, porque, no sé, pues en tu infancia hay ese símbolo mucho que, no sé, una baldosa de tu casa tenía esa imagen, ¿cachai? Y para el resto de la gente no, está bonito, pero tú sabes que hay un mensaje que tú mismo pusiste, como más consciente, es hacer algo un poco más consciente, claro. no solamente por bonito, ¿cachai? Un experto en hacer eso, el maestro Garbo. Gabriel Garbo, El máster del simbolismo, del sí, significado. Y del chilenismo. sí, ese bueno, le mete muchos mensajes que son muy propios de él, de su historia o de las cosas que él rescata, pero no te las explica, las deja ahí nomás, ¿cachai? Y Mm. los que cachamos algunos, bacán. Así como la gente que cacha algunos símbolos del correo brujo, por ejemplo, eh, me tocó de toda la gente que en algún momento he tenido como contacto en algunas ferias o mensajes, lo que sea. Mira, considerando que el Correo Brujo tiene como 8.000 seguidores en Instagram, pongamos que ese es el público objetivo de todo el proyecto,
ponte que 10 personas entendieron qué significaba este brujo, ¿cachai? Ya, La posición de la las posición de las manos. manos o cosas así. ¿Y esa Eh, gente que entendió era bruja? no ¿Era todos, iniciado? no todos, pero algunos sí. Sí, algunos lo entendieron porque hay gente que también lee, no solamente lee porque le interesa, ¿cachai? Yo no soy practicante de nada, yo leo como lo que me va interesando. Porque yo siento que pasa que en estos temas más ocultistas, tenéis que estar preparado como el 100% para meterte en algo que te interese así, ¿cachai? Nosotros, por ejemplo, hace rato que hay alguien de Linares que nos está invitando como a presenciar, que él es como medio, como a presenciar una sesión de él, ¿cachai? Ya. Y yo siento que para hacer eso tengo que ir como al 100 para entender lo que va a hacer, ¿cachai? Para no ir con una mirada de como mi cerebro bien cuadrado de persona que fue criada en el mundo científico, en el mundo material, ¿cachai? Eh, hay que ir preparado, ¿cachai? Yo en este momento no me siento preparado, entonces le dije abiertamente, sí, muy loco, muchas gracias por la invitación, pero en este momento no me siento preparado. Si en algún momento como que estoy como metido en eso, además que vamos como para entenderlo bien, ¿cachai? Para experimentarlo bien. Y eso pasa con estos temas, como que hay gente que tiene que estar, yo siento que hay que estar preparado para meterse, bueno, en todo en general, pero en esto es como que tenéis que entenderlo, porque si no, te aburre o te perdí. A mí me ha pasado en varias ocasiones que como que me meto en algo como de estos temas y llega un punto en como que digo, "Uy, ya no entiendo nada. ¿Y hay qué? ¿Sí? Mira, en el chat Darwin pregunta, ¿cómo llegaron a definir la estética del correo? Eh, ¿Cuáles fueron como tus intenciones con este tipo de trazos? ¿El estilo de dibujo? si quieren ¿Qué saberlo, queréis como? vayan al taller este Eso. sábado. Este, Pásale al no, tiro, po. yo puedo, ¿Tení no, actividades este sábado, talleres? ¿En qué sí, este lugar? sábado En tengo un Talca, taller gente de Talca. acá en Talca, un taller de cómic, pero es un taller de una pura clase, porque es como vamos a ver como los elementos básicos que yo ocupé incluso para hacer los cómics, que no son todos los elementos del cómic, no es necesario haber leído miles de cómics toda tu vida y entender, o sea, conocer todos y cada uno de los cómics para hacer uno, pero hay algunas cosas que son básicas como para plasmarla, ¿cachai? Que quizás de repente es algo que tú entendiste de chico porque te gustan los cómics, pero hay gente que no lo entendió de una, ¿cachai? Entonces vamos a ver como esas directrices para armar un cómic relacionado como lo que hacemos nosotros en el proyecto y ahí también hago una introducción al con imágenes y todo. Ahora igual les voy a contar cómo llegué a la estética, pero ¿cachai? En este taller va a ser más dinámico. Oye, Voy a aprovechando, mostrar cómo el eh, proceso. ¿qué lugar de Talca va a ser este taller? Va a ser en un espacio cultural que se llama Casa Maleza, que está en la 3 Sur 1 Poniente, Para la un gente poquito más allá de la que se plaza. quiera Sí, inscribir, que se sí, contacte contigo por Instagram, sí, por Instagram. a través de correo de Brujo del Arroba el Maule. correo brujo del Maule, me mandan un mensaje, ahí está en el perfil, está pineado el taller para que cachen, está como la descripción, cuánto vale, cuánto dura, los materiales van incluidos, dónde es, qué es lo que se va a tratar. Eh, y para la gente que ya ha ido, si es que hay alguien que está viendo esto, que ya ha ido a los talleres que nosotros hicimos en algún momento en ferias, esos talleres que hicimos eran muy infantiles, eran como muy para niños, hacíamos como un ritual infantil. Los Eh, certificaban a unos. sí, no. No, le explicábamos como que el dibujo igual es, yo siento que es una especie como es mágico el dibujo porque te permite crear algo de la nada, ¿cachai? En un papel blanco puedes transformarlo en algo que cualquier persona puede entender un mensaje, ¿cachai? Eso ya igual es mágico. Entonces les enseño a hacer brujería, les digo que vamos a hacer brujería con un lápiz, porque vamos a transformar un dibujo de palitos en algo que se siente que tiene volumen. El hecho de Igual. engañar a tu cerebro, engañar a tu ojo viendo algo en volumen, que es una imagen bidimensional, es mágico, ¿cachai? Pero antes que se me vaya, ya, voy a contar, si voy a contar el por qué llegamos a esta estética. La diferencia es que en el taller es más didáctico porque es con imágenes y conversamos un poquito más en extenso. Pero yo quería hacer con el proyecto eh,
Mira, en un inicio el proyecto iba a ser como una típica publicación de Pictoline, ¿cachai? Así como con una estética muy moderna, con un lenguaje muy de meme, que en un inicio igual hay hartos como guiños a la cultura pop en algunas infografías, en algunos cómics. No sé, pues hay una escena como de Street Fighter metida en una, hay otra de, el meme, ese meme como de Drake que sale como así, ¿cachai? Pero es como era como era como el aliñito, así como para llegar a un público más joven, que quedó de esa idea de hacer una publicación como muy moderna. Después como que en el proceso, porque el proceso del correo brujo, cuando yo lo postulé también puse que íbamos a tomarnos el primer mes antes de publicar como para definir una línea estética, porque yo lo postulé con una línea, pero no iba a ser la línea final, ¿cachai? Yeah. Y ahí me di cuenta de que lo que podía hacer con este proyecto era como hacer eh, como un levantamiento de algunas gráficas locales para darle esta identidad visual, porque la identidad visual del brujo puede ser que yo sentía que faltaba una imagen para los brujos que fuera representativa de la zona con respecto a su vestimenta. Volviendo a lo que hablamos delante de las cartas mito y leyenda, que yo respeto igual el trabajo que se hizo en mito y leyendas porque fueron pioneros en ese tipo de pega, de hacerla más masiva, pero no sé, pues ellos representaban a los brujos chilotes como que fueran unos personajes que andaban vestidos con unos sombreros de cuero, así como de bruja de Disney, con el sombrero puntiagudo, ¿cachai? Y que andaban con unos, unos ponchos como hechos de cuero de vaca. Que tiene relación con lo que se hacía en Chiloé, con los chalecos de cuero, pero un chaleco de cuero es muy diferente a un poncho de cuero, ¿cachai? A una estética de que andaban vestidos como si fueran bueno, era muy como de Magix, igual es parte de la estética que ellos tenían para llegar al público que querían llegar. Eh, pero yo sentía que esa imagen no era tan representativa cuando te ponías, como te dije, cuando te ponías a investigar del tema y cachai que los brujos no están en el plano de lo mítico, sino que están en un plano más real, un plano más terrenal. Que existieron, que habían personas y que siguen habiendo personas, ¿cachai? Que practican brujería. Entonces caché que por ahí había una línea. Entonces definí como ¿de dónde quería sacar esta imagen? Porque en este caso nos estábamos enfocando solamente en el Maule, ¿cachai? Eh, entonces, como no iba a enfocar en el Maule, tenía que ver con respecto a las vestimentas que se usaban en el Maule. Y ahí definí la época, que es la época del 1800, final de 1800, principio de 1900, donde empieza a aparecer como la fotografía y tenéis registros fotográficos de gente de la época. Eh, y se ven algunas vestimentas específicas, ¿cachai? Dentro de esas vestimentas pilláis la imagen del brujo, ¿cachai? Que hay una imagen que se repite mucho, que es el hombre con un sombrero gastado, o un sombrero chiquitito, un sombrero muy ancho, pero un sombrero siempre con la cabeza, un poncho muy gigante que llega casi a los pies, porque es como la ropa, casi la única ropa que se usaba en la época. Y o andaban con chalas o andaban sin zapatos. Yo al brujo le decidí poner zapatos porque dije que había que destacarlo de alguna forma del resto de las personas. Pero normalmente no dibujo las piernas en el cómic, como que siempre se ven los personajes sin piernas. Eh, una técnica que enseñó el maestro Mike Miñola cuando no quería dibujar. Hay que saber Eh, disimular. sí. Y después de eso, como que la estética quería rescatar una época del cómic chileno que yo siento que o sea, era la época dorada del cómic chileno cuando se hacía algo muy local, que se hacía esta mezcla de las influencias, nuevamente una especie como de sincretismo, pero visual, que se tomaban mucho las referencias foráneas de los cómics de Disney y cosas así, para hacer algo muy local, pero con una idiosincrasia muy propia de acá, como eran ropas de niños chilenos, eran mitos de acá, eran historias de acá, se veía gente del campo, que es como la época de los 60 en Chile, que había una industria muy fuerte del cómic, que en realidad toda la gente, casi toda la gente de la ciudad sobre todo leía cómic en esa época. Y había una industria editorial súper grande, donde destacan las revistas como el Peneca, el Cucalón, el Mampato, Condorito, ¿cachai? Y de ahí como que quise sacar algo de eso, como rescatar, bueno, no sé si rescatar, pero robarme algunas cosas, como del Mampato, ¿cachai? Como las caras que hacía Temolo, algunas expresiones que a mí me gustan, que yo cuando chico igual leía Mampato, entonces como que algo de eso tengo aquí, como cuando uno se forma como artista o dibujante, siempre
saca algo te queda aquí que te gustó de tal cosa y lo termináis usando en tu gráfica, ¿cachai? Parte de la gráfica del Correo Brujo también es muy de mi mano, no es como que la haya inventado justo para el proyecto, ¿cachai? Pero hay cosas que son hechas adrede, que es como eso, como intentar, las caras son muy como de la pega que hacía Temoló, eh, con, ni llegándole a los talones a Temoló, pero a algo se intenta hacer. eh, los colores salen como, la idea era que se viera como si fuera una publicación vieja, ¿cachai? En algún momento también pensé en como que solo no lo hice por el lenguaje, pero pensé en que quizás se podía sentir como que era una publicación olvidada de los años 60, ¿cachai? Como que el Correo Brujo era una sección de una revista Mampato que salía como la última página que decía con los brujos de Chile, ¿cachai? No sé. Porque el proyecto del Correo Brujo nació de mi proyecto de título, y mi proyecto de título se llamaba Los Brujos del Maule, no se llamaba el Correo Brujo. Y era como pensaba en eso, como que fuera una especie de publicación antigua, por eso tienen harta textura las imágenes, tienen como esta textura desgastada. Los colores, intenté que emularan un poco eso también, pues como las publicaciones antiguas. Entonces como que todos los cómics no están, o sea, tienen colores brillantes, vibrantes y todo, pero no es una paleta muy saturada porque la idea era que se sintiera como que era una impresión a unas tintas definidas, ¿cachai? Ya, sí. Unas tintas limitadas. Que al Entonces final siempre esas mismas limitaciones te generan el estilo, como que... sí, po, ¿cachai? Y eso también viene de estas publicaciones antiguas, pues. Por Sí, ejemplo, pues. el Condorito tiene ese color clásico naranjo con este naranjo más apagado y negro y tramas de negro como grises, porque era una forma de impresión de época que te permitía generar varias variantes con poca plata en meterle en tinta, ¿cachai? Entonces, como con esa idea era la gracia de hacer estas imágenes. Y ahora después empecé a hacer, como les decía, esta de empezar a agarrar un poco de... Si ya estaba agarrando esta imagen de, no sé, por los cómics de los 60 de Chile, una estética antigua, que se sintiera como de época, de otra época, me faltaba la imagen más brujeril, ¿cachai? Hacer el nexo con la imagen brujeril, Mm, porque puede que yo te dibuje al brujo como esta imagen que te digo, sombrero, poncho, ¿cachai? Pero no lo vais a entender como un personaje mágico, al tiro. Lo vais a asociar primero al guaso, al campesino, y te falta ese toque mágico, te falta el toque místico, algo que te diga como, este es un guaso, pero tiene algo que no me está contando, tiene algo que no claro. entiendo, quizás, o tiene algo que me está ocultando. Entonces por eso ya empecé a agarrar esta imaginería que viene de afuera, que adaptarla al contexto que ya estaba proponiendo, ¿cachai? Entonces por eso empiezan a aparecer unos mudras, empiezan a aparecer unas posiciones de mano, empiezan a aparecer algunos símbolos en algunas infografías. eh, sí, como eso en general, como, ¿cachai? Como que de ahí nace esa estética. eh, y como digo, en el taller muestro más imágenes que ahora más que estoy hablando solo, ¿cachai? Eh, pero como que de ahí sale, ¿cachai? Y el hecho de que, por ejemplo, los personajes tengan las manos grandes eh, es porque a los brujos se les dice que son artistas, ¿cachai? Porque hacen un arte. Se les conoce como Mm, artistas también coloquialmente, porque hacen el arte de la brujería, el arte de la magia. Y tenía mucho que ver con eso porque, uno, la gente de campo trabaja mucho con las manos, y si eran de campo, quería que se vieran como manos toscas, ¿cachai? Que se notara que no eran manos de personas citadinas sin callos, ¿cachai? Y que se vieran manos grandes porque todo se hace con las manos, pues como eran artistas, el arte, en mi caso personal, un rollo mío es que el arte yo lo hago con mis manos, ¿cachai? claro. Entonces, por eso. Y las manos te dan una expresividad también, y el hecho de que se use harto simbología en las manos también te dice cosas, porque la posición extraña de las manos te genera una duda al tiro. ¿Por qué no tiene las manos relajadas? Porque siempre está haciendo algo con las manos, algo extraño, siempre hay un símbolo. Y ahí te colgáis de símbolos que la gente puede entender y otros que no. Por ejemplo, el símbolo que harto se repite, que es este sí, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo habéis visto en hartas pinturas con Jesucristo haciendo Sí, pues. esto, ¿cachai? O habéis visto hay imaginería que ya es parte o sea, hay imágenes que ya son parte del imaginario colectivo de las que uno se podía colgar como para llamar la atención y después empezar a meter otras cosas, ¿cachai? Oye, aprovechando la patita de eso ¿Mm?
de que estáis hablando del dibujo en sí, dibujemos, ¿Ya? porque le Ya, prometimos ya, a la gente que íbamos a ya. dibujar y no hemos dibujado nada. Veamos si funciona. Voy a poner a Em, dibujar el brujo también. A ver si me sale. Estoy viendo acá al lado. ¿No han llegado más preguntas o sí? Darwin dice, el Pablo sí que sabe de magia. Ah, se hace el leso Nada, nomás, ¿viste? Te tienen cachado. nada. Se te están Mira, arrancando la mira, oreja. si alguien piensa que soy practicante de alguna magia, eh, yo puedo pensar que puede ser por el hecho de hacer, como digo, yo siento que el poder crear de la nada con un lápiz, yo creo que ya es mágico, que alguien pueda hacerlo. No, o sea, todos pueden dibujar, pero no todos pueden hacer algo que sea tan entendible para el resto. Por ende, ahí hay una intención mágica cuando queréis dar a entender un mensaje. ¿Se ven las pantallas o no? A ver, Sí, están ahí habilitadas ¿sí? las pantallas. Puedo dibujar una suma. Ahí- Bueno, también dentro de las dinámicas que se propuso era que la gente contara algún relato paranormal que hayan vivido o hayan escuchado por terceros. Así que mientras tú Dice, dibujáis un brujo, yo voy a ya, contar una historia. ya, bueno. ¿Qué dice? Verle aquí. Ah, verle. A ver, si fuera brujo podría tener esto en la mano. Mira, estamos protegidos por todos lados. ¿Cachai? El, el Pablo es más cercano a la Mikami que a un brujo. Está ahí para exorcizar las weas, ¿no? Ah, a Yokochima. Yo caché que, bueno, la primera historia que voy a contar Vale. es de un profe que... Bueno, voy a contextualizar con, con La Serena y algo súper particular que sucede en el clima de la cuarta región. Ya, Es que este... eh, la bahía de Coquimbo, ¿cachai? Y entre Coquimbo y La Serena se hace una cuenca. ya. Y por ahí pasa la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que empuja la masa de aire hacia la cordillera, ¿cachai? Y uno ahí puede ver como las nubes a nivel de suelo, como que parecen como si estuvieran reptando, ¿cachai? Ya, Y, es una neblina súper espesa. La Serena casi todos los días está nublado. Pocas ya. veces está soleado o durante periodos de la tarde está el sol, ¿cachai? Pero en la mañana está nublado y en la noche se nubla de nuevo, ¿cachai? Es como una constante por el territorio, como está conformado en sí. Y hay un camino por la carretera hacia Ovalle, desde La Serena a Ovalle, que se llama eh, la estación, o sea, la carretera por las Cardas, que es una weá como así, zigzagueante, ¿cachai? Y Vale. justo en ese punto es como un zigzag que va subiendo, bordeando los cerros, y como está conformado, como que la niebla se estanca ahí. Entonces, muchos días durante la mañana está esa carretera no se ve nada, ¿cachai? Y, y la gente... ¡Oh, el garbo! Y ¿Qué pasó? que el garbo ahí se unió a la transmisión. Ah, bueno. Eh, Te lo entonces, pelamos, así que llego tarde. la gente que pasa por esa carretera que conecta a Valle a La Serena es mucha. Entonces siempre hay accidentes y fatal y toda la weá. ¿Cachai? Ya. Tengo una amiga que trabaja en la concesionaria de esa carretera y, y cuenta que por lo menos al día hay 4 accidentes, a lo menos, ¿cachai? Sí. Y un profe que vive en La Serena y se estaba dirigiendo hacia Valle, estaba pasando por las Cardas en la mañana y estaba nublado. Y el profe era como medio atrasado, entonces estaba como metiéndole charla a la pista.
y estaba con neblina espesa y estaba como el piso mojado, ¿cachai? Entonces dentro de estas zigzagueo de las curvas, no alcanzó como a frenar y empezó a patinar. Ya. Pero lo que pasa... pero patinó, ¿cachai? Y se salvó. Uf. Logró como controlar así, casi a punto de chocar, logró controlar y siguió. Pero lo que había pasado previamente es que en ese camino hacia llegando a las cardas, iba súper acelerado y se le atraviesa un perro blanco. Un perro, el profe decía, oye, era un perro blanco muy brillante, como que era muy radiante el blanco que salía de ese perro. Ya. Entonces se le cruzó ese perro de la nada, el profe como que bajó un poco la velocidad y empezó a patinar. Y ahí lo controló y se fue. Llegó al lugar donde está haciendo clase, les contó a los cabros esa situación, pues, que le había pasado. Hoy se me atravesó un perro y en el cruce de las cardas y pude justo controlarlo, pero casi choco, casi muero ahí. Y una niña que es de Ovalle dice, profesor, ¿era un perro blanco? Y el profe le dice, sí. Ya. Y la niña le dice, es que siempre se les cruza a los camioneros cuando van a chocar, se les cruza un perro fantasma. Ya. Antes de que suceda el accidente, se les cruza al perro para que bajen la velocidad y los camioneros siempre cuentan esa historia. Ah, vale, vale. Del perro blanco que se les cruza y que se salvan de un choque. El profe igual es como un poco escéptico, pero dijo, el perro fantasma me salvó la vida, la weá. Pero ese mismo día, poco después de que el profe cruzó ese cruce de las cartas, Ya. un auto se fue contra un muro y se mató el chofer. Ya. Poco después de lo que le pasó al profe, ¿cachai? Así que ahí hay una historia Ya. un poco sobrenatural. Otra historia que, que me sé y que le pasó a mi abuelo cuando él era joven. Él vivía en Pelequén, como un lugar hacia la sexta región bien rural, Sí, ¿cachai? sí, sí. Ok. Eh, Su papá era como dueño de unos fondos, de unas tierras y se juntaban con los otros jóvenes de esos lados y en la noche se iban a tomar a unos potreros, ¿cachai? Escondidos. Ya. Agarraban unos caballos y iban a tomar fondeados. Lo que uno hacía cuando joven, juntarse a tomar en una cuneta, ellos lo hacían en un potrero. No sé, yo Eh, no tomo, así que no conozco esas. bueno, la gente que lo haya hecho en su juventud. Ya. Y estaban dentro del potrero, estaban todos tomando, weando, así. Ya. Y uno de los tipos estaba como así medio como ensimismado. Estaban todos rasgos curados. Y le dice, oye, pero weón, ¿qué te pasa? Y el loco dice, ¿sabes qué? Estoy chato, weón. Estoy chato de estar metido en esta weá, perdido acá, weón. Estoy chato del campo culiado, quiero tener plata, weón. Quiero estar en la ciudad, quiero triunfar en la vida, weón. Y estoy Ya. dispuesto a vender el alma al diablo para que pase esa weá. Ya. Entonces, estoy dentro del potrero, de noche, y de repente el portón del lugar, así, ¡pah! Se abre. Y entra un, un tipo arriba de un caballo negro, así, pues, súper negro. Ya. Y un tipo vestido como estos huesos elegantes, bueno, así como. Ya. Y entero de negro. Y todos quedan para la cagada, pues, weón. Y el tipo, como que, según lo que cuenta mi abuelo, es que mi abuelo pensaba, como él era de esa parte del campo, como que pen- él pensaba que el diablo era una persona, ¿cachai? Que era como uno más que andaba por ahí weando. Es que sí, pues, es muy típico de las creencias campesinas de que Como en las películas de sí, pues, Raúl el Ruiz. diablo anda caminando por la tierra. Claro, anda por ahí weando, ¿cachai? Y entonces el tipo le dice, ¿quién me llamó? Dice, oh, y todos quedaron para la cagada. Y el loco que está ahí weando dice, yo quiero que me des plata y quiero tener éxito y
quiero formar una transnacional y convenenar a los chilenos, no sé, una weá. y, y como que el tipo lo queda mirando así y dice, yo no hago tratos con buenos curados, y se va. ¿Cachai? Ya, ya. Entonces, ahí igual encontré bacán que la figura del diablo localmente no responde al diablo cristiano, ¿cachai? A Satanás, que es como la dualidad del bien y el mal. Sí. Este diablo es como, a una escala más humana, es como un weón que te viene a hacer la trampa nomás, ¿cachai? O que te viene a poner una prueba. Pero no un weón que te viene a maldecir, a desearte las penurias del no sé qué weá, ¿cachai? Y eso como que me llamaba la atención que esta figura diabólica era más como un weón que te venía como a wear nomás, po. Era como más Ah, parecido como al Loki, que es lo que sí, está en las películas, ¿cachai? No sé. Y otra mira. historia de mi abuela es que en esa época, como no existía Netflix, la gente, weón, se metía en cada weá. Mi abuela cuando era joven, también en el sector Juega a la Ouija. acampado, en la noche de San Juan, Ah, ya, ya. se juntó con una amiga, no sé, una amiga, unas primas, y empezaron a hacer los rituales de la noche de San Juan. Tú Sí, puedes que caches más porque yo no manejo bien. Que ya. es uno que cubren un espejo Sí, o dejan en un cuarto oscuro un espejo alumbrado con una vela nomás, una cosa así. Entonces la persona que se acerca a ese espejo, como que se le revela una cosa dentro de ese espejo. sí. Ya. Mi abuela con sus amigas hicieron esa wea. En la noche de San Juan, cada una de ellas se iba parando de frente al espejo y se le iba apareciendo algo en el espejo. Eh, a una de esas personas, de esas niñas, que se paró ahí, como que se le empezó a ver como una carroza fúnebre. Ya, ¿Cachai? Empezó a ver un ataúd y se iba acercando ese ataúd y de repente a la persona que vea en el ataúd es a ella misma. ya. Y poco tiempo después esa persona murió. ¿Cachai? Chucha, ya. Eh, y bueno, no sé, tú cachai más o menos qué onda la noche de San Juan, que yo no, bueno, hice la cuestión hice la animación hace poco de la higuera, Ya. que la gente que llegó tarde no la vio, pero ¿podéis contarnos qué onda con la noche de San Juan? Que mientras yo Esa busco los weá. otros relatos que nos dejaron la gente. Eh, es que la noche de San Juan, por ser el solsticio, ¿Ya? la noche más larga del año, es como se dice que es la noche en que salen todos los espíritus, El ¿no? espíritu, ah, claro, es A como el nexo caminar. entre lo terrenal Se y contaba lo que, por espiritual. ejemplo, antes en Chiloé era como el día de más miedo que había, que se escondían hasta en la casa, así como se encerraban, porque había gente, era como la idea de que ese día el diablo caminaba sobre la tierra, ¿cachai? Ya. Como para hacer el mal. Eh, Antes se celebraba igual en Chile. De hecho, hay un plato que se llama el estofado de San Juan, que se hacía en esa época, se compartía, la idea era como invitar a una persona que fuera pasando por afuera de la casa y compartir comida, ¿cachai? Pero actualmente como que se conoce más por la idea de que se hacen hartos como ritos, porque como el día en que como los poderes mágicos se, se potencian. Oye, aquí uno de los relatos dice, por parientes tatas, he oído ¿Mm? por La Higuera. La Higuera es una localidad que queda aquí en la cuarta región. Que ya que se Ay, llame La Higuera es como que ya te fuiste a la chucha. acá al lado de Chuqueta que larre, así que ya te dije muchas cosas. Por parientes tatas he oído que por La Higuera hay entierro. Y se ha ¿Ya? visto al cachudo cuidándolo. ¿Ya? Los entierros son como
Pero estos cementerios, pero no eran como oficiales, pues, ¿no? No eran cristianos. No, no, los entierros son entierros de dinero, de oro, de plata, en Ah, ya. ollas que se enterraban antes por diversos motivos. Por Ya. uno, para no ir a dejarlo al banco, dos, para que no te los robaran cuando llegaban los cuatreros, cosas así, o en la época de los españoles, cuando llegaban los indígenas, los mapuches, a hacer estos ataques sorpresa y quemaban todo para proteger algunas cosas, se enterraban, ¿cachai? Y después quedan olvidados. Y Ah, cuenta la tradición local de que un entierro olvidado por un año, después de un año pasa a ser propiedad de los brujos, y los brujos disponen de los entierros como estimen conveniente. oye, ¿tú cachai la historia del dueño de Pullman Bus? No, no, no suena. No me lo sé al pie de la letra, pero se decía que este loco hizo un pacto con el diablo, po. Y ¿Ya? empezó a generar lucas con el Pullman Bus y la weá. Y el tipo, cuando dan de baja los buses, eh, por lo general cuando se dan de baja los buses se les venden a empresas intercomunales más chiquititas, ¿cachai? Como Sí, para que sí. sigan circulando y la weá. Y lo que hacía este weón era para no vendérselo a otros y no tener competencia, por así decirlo, los enterraba. Ya, Enterraba los buses, weón. mira, miserable. Y por eso yo creo que por eso decían que el loco tenía pacto con el diablo, weón. Ya, Y parece que después como que el tipo murió y quebró Pullman Bus y después se vendió en distintos accionistas igual y ahora en bola sigue llamándose Pullman Bus, pero es otra cuestión, ¿cachai? ya. Vamos a otra historia. Mira, Eh, aquí, en el cementerio de Guayacán, o Guayacán igual, otro lado, Brígido acá en la cuarta región. En el ya, cementerio de Guayacán pasé a eso de la tarde por afuera, en un camino de tierra, y en ese lugar no hay vivienda, es solo un cementerio. En eso se escucha a lo lejos un llanto de guagua. ya. El, igual siempre hay como ondas con como las guaguas que mueren como muy cercanos antes de bautizarse, como que Sí, quedan en el limbo. en el limbo. Yo soy muy matado para contar weas, así que no, no va a haber onda aquí. No, El, esta historia igual es brutal. Eh, ah, no, que pensé que la historia de la guagua iba a contar algo más. ¿No? Ya, no, pensé que tenía más Un remate información así. sobre la Y la guagua, ¿cachai? guagua era yo. No, que algo se había percibido, no sé, no, qué sé yo. Bueno, en la otra historia dice, mi papá falleció y se le apareció a una niña que vivía en su lugar favorito, de su Ya, casa de campo. Ahí hay un rollo como con la impregnancia que generan como con los espacios, los pero no te dice espacios. cómo murió esa niña. No, el papá, el que murió, pues, y se le Ah, el apareció papá esa murió. niña. Hola. Ya, Porque era sí, como su lugar favorito de esa parte. yo nunca he entendido bien cómo funciona. Sí, No le he buscado una explicación. es que no la hay. Esa es la gracia. Así como para que mi cerebro racional entienda, ¿cachai? ¿Por qué quedan como la gente dando vueltas? No sé. Claro. Es que en mis creencias, eh, como que muchas veces me ha llegado así como el tejazo de que después de morir no hay nada, como que se Sí, acaba la ¿no? existencia. Yo también soy de Y esa onda. en el momento en que como que sentís eso, es que es una sensación súper horrible, así, como sentirla así, estar como de repente pensando solamente, meditando. Y pensar en la nada absoluta es una cosa que a uno como ser humano como que no se juntan, ¿cachai? Como que uno siempre tiene la esperanza de algo más, pero pensar en la No, nada igual que absoluta, paja seguir viviendo, aunque sea de otra forma, ¿o no? no sé.
No, o sea, por lo menos si es que exista esa Es tontera, que, ojalá no sea tan burocrática como es que depende, esta vida. te morís, despertáis en otra En un vida, ¿no? isekai. Sí. No sé, porque me ha pasado varias veces que he muerto en sueños. Ya. Y he sentido así una weá horrible, ¿cachai? Pero no es más allá de que me despierto en esta existencia. Si es que es la misma existencia la que me he despertado todas las veces, ¿cachai? Eh, pero es extraño, ¿cachai? Como que eso, a pesar de ese tipo de sueños y experiencias que he tenido, así como eh, de sentir que uno se muere de formas horribles que nunca he experimentado, pero las sentí, ¿cachai? No sé, pues en un sueño una vez me morí de un balazo en la cara. Ah, En otro sueño me morí ahogado y sentí el balazo en la cara y me sentí como me ahogaba y como como que se me inflaban los pulmones y me ahogaba y se me reventaba algo en la cabeza. Era horrible, está ¿cachai? ahí como para matinal. Como para Sí. noticia matinal. No sé, es como cuando soñáis cosas que nunca he hecho y resulta que cuando las hacía en la vida real era la misma sensación, ¿cachai? Eso me pasó, ¿cachai? Así como en varios sueños. Entonces, como que después despertáis acá, desperté. Por eso te digo, no sé si esta misma realidad o despertado en varias realidades diferentes. Eh, pero como que ese tipo de cosas, a pesar de haber experimentado esas cosas, como que igual mi cabeza me dice no hay nada después. Anda a saber tú. Bueno, aquí en el chat ¿Qué dices? A pusieron. ver. eh, mm, 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 mm. Si no existe la muerte, nos daríamos cuenta que estamos vivos, claramente. Tiene que haber un contraste. Y también Existe la que teoría de que los existe. fantasmas son energía generada por el subconsciente colectivo. Sí, ¿será por el subconsciente? ¿Para que se materialice? No sé si viste Animatrix, que hay un episodio dentro de la película que ¿Ya? está como inspirado como en la rubia de Kennedy, por así decirlo, ¿cachai? Como la típica novia que te aparece en el camino y te avisa de que despabilis para que no tengáis el accidente. ¿Ya? Y que ellos lo hacen la analogía como que es un glitch de la construcción de la realidad, que se ¿Ya? genera como los fantasmas a partir de esos glitches, así. Ah, Y vale, que vale. la casa que está embrujada y cosas así, en realidad son como falla de la, del sistema de la realidad. Son Claro. como... Una explicación un poco más. Intento darle, por eso digo que sea como la explicación racional, pero igual está dentro de este mismo territorio. Y hoy en día como que el cuento del fantasma es como que la realidad no es la realidad también. Es como los fantasmas contemporáneos, porque que esta realidad es una simulación y todas esas cosas. Ah, claro. Sí, van evolucionando los mitos. Pero es extraño, como que yo por más que quiera, como que no me he puesto a pensar mucho en eso. En la parte como de la muerte, más allá de esas experiencias que he tenido, como que siento weas extrañas. De hecho, de hecho, hoy día mismo le contaba a Darwin que hace poco había soñado con una experiencia así que él lo involucraba a él, ¿cachai? Vale. Pero él no me mataba, pero me intentaba advertir de algo, ¿cachai? Eh, y hace rato no me pasaba, pero no se lo recomiendo a nadie, es horrible, ¿cachai? Así como que cuando la gente cuenta que tiene estas parálisis del sueño, despierta, no se puede morir, no se puede mover, eh, no lo siento tan terrible como sentir que te estás ahogando, ¿cachai? Mm. Cuando nunca te hayas ahogado, pero sentís que algo se te revienta en la cabeza. Oye, y bueno, y otro de los relatos que me llegó, que fue en audio, y que Ya, yo encuentro que fue el relato más brígido, ya vemos. tiene que ver con los tuetue. Ah, ya. Tengo una curiosidad que eh, aquí, por lo general, la mayoría de las personas le dicen chonchón al tetue. Sí. ¿Es por un asunto como geográfico, como el cambio de nombre, o son otras cosas? Eh, Depende, que en varias zonas se le dice de la misma forma. Por lo menos en teoría se supone que el nombre, poniendo así como bien estrictos, el nombre es chonchón. Totué es el sonido que hace, el grito que pega cuando va volando. Se supone que cuenta la tradición de que el grito, el tué, 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 que se dice tres veces,
es para mantenerse en el aire. Ya. Es como es como la especie de oración que tiene que decir para mantenerse en el aire. Porque vuela diciendo sin Dios ni Santa María, con eso se eleva, y después solo dice tutete. ¿Cachai? Pero el tutué es como se le dice por el sonido que hace, pero en todos lados se le conoce, algunos como chonchón, otros como tutué, ¿cachai? Yo siento que no hay no siento que exista un nombre, ¿cachai? Así como un nombre específico. Nosotros le pusimos al chonchón en el proyecto lo tratamos como chonchón, a pesar de que igual en mi existencia siempre lo he escuchado como tutué, porque es el nombre que viene como de la cultura mapuche, po. De ahí sale Ya. la imagen del chonchón, ¿cachai? Como que por eso, pero los dos nombres están bien. Aunque hay gente que hace la distinción, que el chonchón y el tutué son dos aves distintas, dos entidades distintas. Oye, Darwin igual dice que acá, donde él está, se le dice a real güey. A real, güey, sí, pues. Ahí tenía un sincretismo de palabras, pues, ¿cachai? El arre de lo que le decía a los Ah, caballos para dominarlos, y el algüe es un alma, si no me equivoco, mish. como un espíritu, ¿cachai? Para que te leve. Por eso se le dice a los chalecos, pues, al chaleco de cuero brillante con aceite humano. Ese chilote, muy chilote. Oye, imagino que el chaleco del Kitaro funciona como igual, ¿o no? El de Giga no Kitaro, que se No, saca el chaleco. el chaleco de Kitaro era diferente, pues como que hacía otro tipo de magias. Como que se. Como que enrollaba a los monos, sí. Tenía Sí, como. no, Y el tiraba chaleco chilote potencia. no, según los poderes que se comentaban ahí mismo en las declaraciones de los juicios, era que el chaleco estaba vivo, al parecer, que se alimentaba, lo tenían que embetunarlo como con aceite humano, y que cuando el brujo lo dejaba o sea, no se lo ponía, lo dejaba guardado en algún baúl o algo, si lo encontraba alguien que no fuera el brujo, el chaleco pegaba un grito y se enrollaba el pedazo de cuero, ¿cachai? Como para ahuyentar a la persona que lo estaba por ver. Oye, Ok, bueno, ahí Darwin dice algo, dice, el algo es lo que queda del espíritu junto al cuerpo muerto por 9 días. Ya, ¿viste? Ahí está la ahí explicación está la correcta. explicación científica. La explicación correcta. Eh, yo creo que con este relato damos por finalizado. Eh, Con el nuevo audio? ¿Va a poner el audio sí, o con el audio que va. ya? Yo creo que no lo vaya a poder escuchar por el chat, entonces voy a tener que escucharlo Ya, voy a subirle el volumen acá, deja por mutearme Twitch. a mí y lo escucho. Eco. Contar la historia. Sucede que mi abuela vive, y también vivía con ella, ¿Se escucha? cuando era chica, en un sitio que está en Recoleta, como en Bellavista, y teníamos un vecino que tenía como la casa como Sí, se escucha. cerrada, como tapiada, donde la puerta estaba tapada entera en madera, no se podía entrar, y cachábamos que entraban como por la ventana, y digamos, entraba por la ventana solo este vecino, y entraba a veces, no sé, parafina, Coca-Cola, pancito, como que siempre cachábamos que entraba y salía por la ventana. Ahí justo llegaron a tocarme el timbre, pero la primera parte. Bueno, el tema es que la leyenda era que este vecino era como, no sé, un estafador, algo así, que tenía la casa cerrada como para que no lo pillaran y no lo fueran a embargar sus cosas. ¿Cachai? Y todo hasta ese punto, bien. Ahora, lo raro es que cuando a veces lo encontraba y salía por la ventana, se escuchaban perros adentro de la casa que ladraban como locos, y la casa estaba entera como, no sé si viste Rec, como la niña de Medeiros, que estaba en la casa llena de recortes. Esto era igual, la casa estaba llena de recortes, son unas casas de adobe antiguas, entonces era como ya raro, pero no tanto. Y en un momento, como en un carrete, nada que ver, un vecino dice algo así como medio curado, ¿sí? Un vecino bien antiguo, como, sí, pues no olvidemos que tenemos un secuestro aquí en el pasaje. Y todos, ¿qué? ¿Qué secuestro? Bueno, y la historia es, próximo audio, que la gente más antigua del pasaje sabía, o sea, repetía esta historia, que ya supuestamente era confirmada, que en esa casa que estaba ahí como a la corneta vivía este caballero y una señora. Y la señora que vivía dentro de la casa era tuetué.
y el caballero era el cuidador de la señora Tuetue. Entonces y había muchas pruebas para esto. Espérame un poquito. Bueno, y las pruebas que tenía el vecino, aparte de esta cosa de que todos sabían, era que, bueno, primero lo que él contaba era como que se les había informado a la comunidad hace 10.000 años esa historia, para que tuvieran cuidado, ¿ya? Primero, ya, eso es como, nadie lo sabe, pero las pruebas eran, por ejemplo, que es un sitio de 2 lados, como 2 veredas, digamos, con un puro camino entre medio, y el loco decía, y era verdad, que ningún gato se paseaba por el lado donde estaba la casa de esta señora, y estaba lleno de gatos, pero los gatos solo se paseaban por el lado del frente, que era donde vivíamos nosotras, pero no por el lado supuestamente del Tetué, porque los gatos eran muy sensibles, no sé qué, y porque estos perros que la cuidaban también eran perros cuidadores, entonces también eran como, no sé, espíritus enemigos, no sé, algo así. Luego nos decía que era una persona que había sido una bruja, supongo, de Chiloé, y que se había mandado algún cóndor o ya nos contaron, pero yo no me acuerdo, pero alguna cosa terrible que era como uno de los pecados de los brujos. Entonces como que era una historia que, te aseguro, tú entiendes más de esto, pero como que por decirte, el comité de brujos había decidido que había que expulsarla y no había nada mejor que como que exiliarla a esta casa. Entonces la señora nosotros nunca la habíamos visto en la vida, pero según este vecino en realidad era como una gallina con cabeza humana, algo así. Y según este vecino, esa señora salía en la noche de la casa como a tomar aire, que era el único rato que le daban permiso, que su cuidador la acompañaba, ¿cachai? Que solo podía salir con el cuidador. Y el tema es que realmente la señora nunca salió de la casa, entonces la idea como de este secuestro que él decía, porque él decía que estaba secuestrada ella y que todos éramos cómplices, igual era un poco así, ¿cachai? Nunca la vimos. Bueno, y en un momento como que ya se supo que la persona se había muerto, no se supo nada, o sea, digo, se supo como que se comentó, pero nadie la vio, el caballero desapareció, no lo vimos nunca más, y la casa se vendió. Cuando se vendió la casa y la demolieron, porque las casas estaban para la corneta, entonces había como que hacer otra cosa, encontraron en un muro de la casa un pie humano que tenía amarrada con una lana unas plumas. Y esto fue un hallazgo que hizo la PDI, así como que fueron y la encontraron los obreros y había unos niños, y es como toda una historia súper truculenta. Nunca supimos ni pudimos confirmar nada, nunca vimos el cadáver ni de la señora ni al caballero yéndose, así que esa es la historia. Tú quizás le puedes rellenar los vacíos que yo tengo, y si tienes alguna duda que yo pueda contestar, me cuentas. Mucha suerte, me encanta este proyecto y espero que no me castiguen los brujos por contar esta historia. Ahí hacerle un saumerio, Pablo. Ya, pero weón, ¿qué voy a esa historia? Brutal, ¿o no? Esa historia tiene que estar en la vuelta del correo brujo. ¿La viste ya? Esta que acaban de mandar tiene que estar. Es un tomate brillo. Metido con PDI y todo. Está... Sí, no. Es que te cuentan la historia de que hay una persona que una gallina con cabeza de persona, y después que demuelen la casa tenéis una prueba de que la PDI encuentra una pata con plumas. Brutal, ¿o no? Claro, está rico. Bueno, ya, y con esto Ahora nos no tenés que despedimos. hacer la pega, no tenés que hacer la pega igual la historia de la persona, porque si la expulsaron los grupos de Chiloé, hay registro. Bueno, y con esto nos despedimos entonces. Muchas gracias por haber participado. Gracias, Pablo, por haber estado. Vayan a su taller el día sábado, la gente de Talca. Después pasan a comerse un completo mojado o lo que quieran. No, igual, así que, no, igual hay locales abiertos, pero en completo. Pero vayan a su taller el sábado en Talca. Invitar a toda la gente al taller. Sí, lo más importante, que igual quiero decirlo antes que la gente se vaya, pues igual estoy cachando que hay como 10 personas, así que bacán que estén ahí escuchando. Vamos, Para que ayuden ¿cómo se dice? A esparcir la palabra. Es que el taller, también el hecho de que esté siendo un taller, que ahora que es un taller cobrado, ¿sí? Porque la vez anterior había hecho talleres para niños muy chicos, gratis, porque me invitaban a hacer talleres, es que el proyecto del Correo Brujo es muy difícil hacerlo, continuarlo, porque la gente que quedamos trabajando en el equipo, que actualmente somos 2 personas,
tenemos otras responsabilidades, ¿cachai? Y el Correo Brujo lo estamos haciendo, ahora que no tenemos financiamiento del Fondar, lo estamos haciendo por amor a que nos gusta hacer esto, ¿cachai? Pero se nos está haciendo todos los días cada vez más difícil y hasta imposible seguir con el proyecto porque tenemos que usar el tiempo en hacer otras pegas para comer, pagar arriendo. Y lo dije cuando volvimos en el primer, o sea, el live que hice cuando volvió el proyecto. Intenté ser como abierto con eso, para contar lo que estoy. No, no tenemos financiamiento, entonces el proyecto yo lo estoy haciendo por amor al arte. Y abrí una especie como de Patreon para que la gente donara. En caso de que quisieran aportar como para mantener el proyecto vivo, porque había harta gente que antes no había como propuesto la idea, ah, un Patreon, yo les dono para que mantengan el proyecto. No, nadie. Sí, así que ahí los brujos suelten las monedas de oro, las reales, Dos personas han donado, ¿sabes? sacando ahí, No, pasando factura a los brujos. Sí, no pasaron, ¿cómo se llama? Pasaron esto y que la gente no piense que nosotros nos está yendo súper bien con el proyecto y lo estamos haciendo. Claro. ¿Sí? No nos estamos yendo bien con el proyecto, no tenemos intención de hacerlo, ¿cachai? Mi intención es seguir divulgando estas cosas, todos estos temas, historias como la que acabáis de poner ahí, ¿cachai? Transformarla a otro formato también, porque a veces la gente con la parte visual también llega mejor, sí. ¿Cachai? De repente hacer un podcast también es una buena idea, pero nuestra pega es lo visual. En este momento no nos da el tiempo, el factor tiempo de, ¿cachai? Sí. Entonces el proyecto está ahí muy bien a punto de volver a una pausa porque no se nos está haciendo factible hacerlo. Y este taller también es para eso, como para juntar, para tener un poco de ingresos relacionados al proyecto y poder enfocarnos en hacer algo, ¿cachai? Con la gente que se ha inscrito en el taller actualmente nosotros pudimos hacer la infografía que fue subida al sponsor, porque el sponsor yo quería como, o sea, no iba a pedir plata porque sí, ¿cachai? No iba a pedir plata para decir, denme plata para hacer el proyecto, sino que igual en el sponsor tú tienes acceso a otras cosas que no están publicadas en el Instagram, que por ejemplo la segunda parte de la historia de Domingo Rojas, el brujo de Talca, el rey de los brujos, está publicado ahí hace como una semana. Para la gente que haya podido donar, como agradecimiento, se le permite como verlo antes de que las otras personas, porque igual la vamos a publicar. O tienen acceso a la biblioteca en la que yo saqué la mayoría de la información de la primera parte del proyecto, antes de la historia. O hay un video de, por ejemplo, a la gente que me vio dibujar, hay un video del dibujo completo de esa última historia, en cámara rápida, son como 6 horas de trabajo, 5 horas de trabajo resumidas en un par de minutos. Pero puedes ver eso, ¿cachai? Puedes ver eso, que no, eso no se va a publicar nunca en el Instagram, porque es un contenido que hice solamente como agradecimiento para la gente que nos quiera aportar algo, ¿cachai? Entonces, como pasaron esto, ¿cachai? El taller, la plata del taller es para poder continuar con esto. Entonces, la gente que se ha sumado, que gracias a ellos pudimos hacer este contenido que ya está en el sponsor, esta nueva infografía, y la versión animada que está haciendo mi compañero que trabaja en el proyecto conmigo. Pero ahí estamos, ¿cachai? Hasta llegamos, de nuevo. Hacer la murlaco de nuevo para echarle más benzina. El taller tampoco es como nos están dando plata porque sí, ¿cachai? Igual van a aprender sí, al final el taller, vamos a conversar cosas, de repente no sé, pueden ir a contar sus propias historias, ¿cachai? Va a ser un conversatorio igual, un conversatorio de taller. Entonces, si la gente se quiere sumar, sí, si les gusta todo esto, muy agradecido si se suman, y si se suman igual quedamos motivados como para hacer el taller en otro lugar de la región del Maule o en Santiago quizás de repente, que igual ahí tenemos harto público de Santiago que yo no tenía idea. Sí, ahí en Recoleta tenía una pata con, sí. con plumas, güey. Oye, pero si la pedagogista metida ahí, quizás hay que averiguar que lo pedagogista historia. Sí, no sé. ¿Y tú cachai eso? Hay que averiguar ahí en la parte. Esas historias son interesantes. Pero eso, entonces, ¿cachai? Si este taller resulta bacán. Mira, cuando fuimos a Chiloé, las personas de un equipo de trabajo que se llama Malgano, que de hecho hacen unas cartas relacionadas con la mitología de Chiloé, dijeron que tenían un espacio para hacer talleres en Santiago, ¿cachai? Entonces, como si este taller le va bien, quizás lo movamos después para Santiago. Mira, bacán. Entonces movamos el proyecto y con eso también nosotros no nos hacemos dinero, pero nos permite mantener haciendo esto, que
A mí me gusta hacerlo, ¿cachai? Yo lo seguiría haciendo si no tuviera la necesidad de comer y pagar arriendo. Te falta ¿Cachai? Pero venderte el alma al diablo, pues. no lo puedo hacer famélico, ¿cachai? Así dibujando. Mira, ya soy flaco de por sí, no voy a durar mucho tiempo sin comer. Tenéis que hacer el pacto con el Tata Faramaya, pues. Pero me va a decir, no hago pactos con hueones. No hago pacto con dibujantes, weón. Esos Sí, weones nunca quieren no plata, no con quieren. hueones que no tienen solvencia. Es como un crédito en el banco, no me lo va a dar. ¿Cachai? Así que eso. Gracias a la gente, si es que hay alguien que está viendo el taller acá, gracias a la gente que se ha sumado al taller, a las personas, a las 2 personas que han donado, yo ya les agradecí personalmente, porque gracias a esas personas están nos tienen sus pesitos para aportar el proyecto, ¿cachai? El Estado de Chile nos hace responsables hasta que postulemos otro fundar. Así que eso, muchas gracias a toda la gente que estuvo presente hoy día. Igual fue esta gente, vi como 13 personas conectadas en un momento. 13. Ah, ya. Sí, número, el peso. Así que eso. Gracias a ti también, Alonso, por invitar acá. Vale, por Quizás en apañar. algún momento volvamos a hacer otro en vivo hablando de una pequeña revista de cómics. Eh, Muchas gracias También, a la gente que eh, estuvo gracias. conectada. Gente de Talca, vayan al taller del sábado y nos estamos viendo, pues dejamos con el conjuro de protección aquí del compañero. Show.